24 de abril del año 2020 y como todos los días acá bien instaladitos en el cantón central de la provincia de Limón, estamos en el edificio Grau, estudios de Radio Casino. Aquí pues como hemos estado todos esos últimos días a raíz de pues la pandemia que nos está afectando a todos y nosotros pues tratando también de proteger nuestra salud, aquí muy amablemente los amigos de la emisora Radio Casino en sus estudios nos han facilitado todas las condiciones para que nosotros podamos estar siempre al aire, cerquita de usted, a través de la magia de la radio. Juan García Martínez les saluda y les dice gracias por estar con nosotros y todos sean bienvenidos a este su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Bueno, amigos y amigas, damos inicio a nuestro programa, no sin antes darle gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de vivir un día más. Gracias Dios por el don de la vida, gracias porque nos permites compartir en nuestro hogar con nuestra familia, en el trabajo con nuestros amigos. Gracias Dios por tu infinita misericordia, tu piedad y tu amor. Nos ponemos en tus manos para que todo lo que vayamos a realizar en este su programa Comentarios al Día, sus comentarios y nuestros comentarios siempre sean de carácter positivo para nuestro querido Limón y nuestra querida Costa Rica. De igual manera saludamos a don Freddy Calvo que con nosotros está como todos los días acá en la mesa de trabajo en los estudios de Radio Casino y claro que sí, no nos podemos olvidar de nuestro principal protagonista que es usted, amigo y amiga que siempre nos favorece con su sintonía. Gracias por estar con nosotros porque sabemos que usted 24/7 está con la Reina del Caribe Radio Casino en la 98.3 FM y a esta hora de la mañana de lunes a sábado 11:30 1 de la tarde de manera especial y particular en su programa Comentarios al Día donde su opinión cuenta. Así es que quédese con nosotros, no mueva el dial de su radio, quédese donde esté y ojalá que donde esté sea su casita, si obligadamente usted no tiene que salir a la calle. Así es que lo invitamos desde ya para que participe con nosotros a través de los teléfonos 2758-0029 2758-1613. Si usted nos llama, con gusto recibimos su llamadita, nos apoya con el comentario que estamos haciendo o bien nos regala su punto de vista sobre el tema que estamos tratando. Recuerde, en lo único que tenemos que coincidir es en el respeto que tenemos que darnos en el comentario que usted haga. Su opinión aquí cuenta. Por eso los micrófonos de Comentarios al Día ya están abiertos para que usted participe con nosotros hoy en día viernes, fin de semana. Recuerde, 24 de abril del año 2020. Y como dice mi amiguita Mónica, ya el cuerpo ni lo sabe que es viernes, ¿verdad? Pero todos juiciositos tenemos que estar en nuestras casitas y tenemos que ir a trabajar. Vamos, cumplimos nuestro horario y nos regresamos a nuestra casita para estar con nuestra familia. Así es que seguimos recordando todas las medidas y protocolos de salud que nos han estado recordando nuestras autoridades de salud y de gobierno en estos días, en estas ya casi 6 semanas completando del coronavirus, el COVID-19 que nos ha estado afectando al mundo entero y Limón no es la excepción. Así es que le recuerdo para que usted siga manteniendo todos estos protocolos a pesar de que los números han disminuido considerablemente. Esperamos en Dios que así se mantengan, que esa curva la sigamos aplanando cada día más. Ya son menos las personas que están hospitalizadas, ya son más las personas que están saliendo de esta prueba difícil que se nos está poniendo y bueno, conforme pasen los días también creemos, y así es, que pronto tendremos la vacuna para esta enfermedad que a todos nos afecta y nos afecta en todo el quehacer de nuestra vida. 11:33, saludamos a esta hora a don Freddy Calvo que está con nosotros por acá. Don Freddy, bienvenido, Comentarios al Día. Donde su opinión cuenta, buenos días, gracias Juan, buenos días a toda la amable audiencia de Comentarios al Día. El saludo especial grande con un fuerte abrazo hacia la distancia, un fuerte abrazo y pues por supuesto deseando que le estén pasando de maravilla dentro de todo esto debemos pues estar bien y de maravilla. Le adjunto eso ahí para que así sea, para que podamos dentro de todo lo que debemos hacer para poder salir adelante con esto, pues es estar de maravilla. Hay que estar con todas las energías, con todo esto que nos regala el Señor y siempre decirle pues gracias Señor por todo esto, gracias por esta gran oportunidad. Y siendo de esa forma, pues vamos a continuar. Hoy tendremos un bonito programa, hoy estaremos acá interactuando
de la misma manera, porque de eso se trata, para eso estamos. Por eso está Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Así es, gracias por continuar con nosotros. Nosotros acá directamente desde los estudios de Radio Casino, edificio Grau, tercer piso, muy contentos y felices de estar con todos ustedes. Bueno, ¿qué me pasa aquí, don Freddy Calvo? ¿Qué es este documento? Algo importante, sí, algo importante, y es que ya hoy, viernes 24 de abril del 2020, para este viernes 24 de abril, la Caja Costarricense del Seguro Social, que adelantará el pago de pensiones. Así es que del régimen no contributivo y de IBM. Para el régimen no contributivo, a partir de hoy 24 de abril, para todas las pensiones del régimen no contributivo, estará ya depositado. Así es que nada de aglomeraciones, nada de correr, nada de prisa. Tenemos que seguir igual, no podemos estar haciendo fiesta de todo esto y amontonándonos ahí, de manera que para eso se ha hecho que hoy viernes 24 estará las pensiones ya depositadas del régimen no contributivo. Así es que ya saben cómo hacerlo para poder estar siempre guardando la distancia. De eso se trata, y a partir del 28 de abril corresponderá el turno a los pensionados del seguro de IBM. Así es que tampoco, como hay buen tiempo y se estableció para estas fechas de esa forma, no tiene razón ninguna que tengamos que aglomerarnos y hacer esas inmensas filas y pegaditos unos de otros. No, precisamente para eso se hizo de esta forma. Así es que viernes 24 a partir de hoy para el régimen no contributivo, y recuerden, a partir del 28 de abril corresponderá al grupo de pensionados del seguro de IBM. Esto es, para eso estamos acá. Esto te lo informa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. ¿Tenemos a alguien en línea? ¿Serio? Doña Marta Maltés. Doña Marta, bienvenida a Comentarios al Día, le saluda. Muchas gracias, buenos días, Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Es para decir y agradecer a los del tránsito que estuvieron donando comida diarios a las personas adultas mayores. Agradecerles a ellos y a las mujeres que estamos organizadas también, que estamos por todos los barrios, a que hemos estado ayudando a los adultos mayores y a las personas discapacitadas, que hemos estado donando kit de limpieza y de comida también, y agradecerle a todas ellas, todas esas mujeres. ¿En qué comunidades, doña Marta, están? Nosotros somos, es de Limoncito, ¿verdad? Pero estamos en una parte Ceibón, Atlántida, Corales, Pueblo Nuevo, todos estamos por grupitos, entonces todos estamos una sola comunidad, digamos. ¿Cuántas personas están trabajando en esta actividad? 70, somos 70 mujeres. Qué bien, qué bueno. 70 mujeres que se han organizado en estas diferentes comunidades. Sí, exactamente. Estamos en una sola organización y nos comunicamos por medio de teléfono, y así los ponemos a donarle a las personas más necesitadas, que ahorita están más vulnerables. Sé que todos necesitamos, ¿verdad? Pero hay algunas que están más necesitadas, como los adultos mayores, los discapacitados y todo eso. Doña Marta, muchas gracias por esa linda actividad que ustedes están llevando a cabo. Sabemos de que ahorita todos necesitamos algo, pero hay alguien que necesita más que otros. Así es que la felicito y gracias por compartir esa actividad que están llevando a cabo. Bueno, muchas gracias. Doña Marta, ¿usted pertenece a alguna asociación de desarrollo? No, ninguna. ¿Ese grupo se forma aparte de una forma parte de lo que es asociaciones o algún grupo? Sí. Exactamente, es que nosotros estamos cansados de que la asociación no los tome en cuenta. Hay lugares, digamos que somos en Limoncito, hay lugares que la asociación no toca. Entonces yo reuní un grupo de mujeres, ya tenemos 2 años casi de estar así, que la gente vende pan,
que vendemos patí, plantintán, hacemos rifa, entre nosotras mismas nos ayudamos. E igual así hice con otras comunidades como Pueblo, Corales, Atlántida, que digamos la asociación a veces no toca esos lugares, entonces estamos así como entre nosotras mismas nos ayudamos y así tratamos de ayudar a los demás. Excelente, doña Marta, gracias por esa información y Dios les bendiga y que ojalá que sigan trabajando de la forma tan unidas como lo están haciendo, y esta es una bonita forma de salir adelante definitivamente. Así es que sí, cuando la crisis nos alcanza tenemos que ser ingeniosos, tenemos que buscar las formas de cómo salir adelante, y vean, doña Marta, con estas 69 mujeres están saliendo adelante, ellas pues compartiendo lo que hacen, compartiendo sus actividades y también dando de lo poco que tienen. Yo creo que es un ejemplo para nuestra comunidad en esta situación que estamos viviendo en este momento. Bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. 11:40. Vamos a separarnos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. Estamos siempre pensando en su salud, velamos siempre por su bienestar. Farmacia Británica esperándolo está, siempre con gusto te atenderán. Farmacia Británica es el lugar donde todo en farmacia encontrarás. Farmacia Británica número 2 te ofrece todo en farmacia, productos naturales, línea de cosméticos y bazar, toma de presión, de azúcar, preparación de recetas, servicio de inyectables. Estamos costado oeste de Maxi Bodegas en Limón. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, jornada continua. Y los domingos, horario especial de 6 a 8 de la noche. Llámenos 2798-1671 o al telefax 2798-3131. Le atenderá el doctor Carlos Avellán Torres y su excelente personal. Farmacia Británica número 2. Somos la primera farmacia en la periferia de Limón. Amigo limonense, si usted quiere ver su vehículo como nuevo, no lo piense más. Tráigalo a Spacar, donde con personal especializado le lavamos y enceramos su vehículo con equipos y materiales de primera calidad. Además, si no puede traerlo, se lo vamos a recoger con nuestro servicio express. Llámenos al 8917-6015 o visítenos en Limón Centro, contiguo a Mega Super. Spacar, donde llevo mi vehículo a lavar. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa, extreme medidas de higiene,
lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. Limonenses, vecinos de Corales, Pacuare, Santa Eduviges, Laureles, Pueblo Nuevo. Supermercado Coop Recope RL pone a sus órdenes la alianza con Price Maro Supermercados. Sí, escuchó bien. Price Maro Supermercados y Coop Recope RL, sin afiliación y con la variedad de artículos que usted necesita. Además les ofrecemos carnicería, verdulería, llantas para su vehículo, electrodomésticos, juguetes, pagos de servicios públicos, rifas, ofertas y promociones. Amplio parqueo para su comodidad. Visítenos en jornada continua en horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estamos ubicados en Corales 2, al costado oeste del Colegio Técnico Profesional. Coop Recope RL y Price Maro Supermercados lo esperan con los mejores precios y la atención que usted se merece. Somos de los que empiezan el día más temprano, los que no le temen al futuro, los que ven en cada amanecer una oportunidad. Somos de los que creen que nuestro país se construye con esfuerzo y dedicación y que el éxito de todo lo que hacemos está en los detalles. Somos de los que se atreven, los que no se rinden, los que siempre dan un paso hacia adelante. En MUCAP te apoyamos y creemos en tu negocio y te decimos que llegó el momento de crecer. Solicita ya tu línea de crédito MUCAP Pymes y aprovecha nuestras condiciones de financiamiento. MUCAP, adelante sin miedo. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Y directamente desde el Cantón Central de la provincia de Limón, estudio de Radio Casino, tercer piso del edificio Grau. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros y les recuerdo, también usted nos puede ver a través de nuestra página en Facebook, nos busca como Comentarios al Día, ahí puede interactuar con nosotros, nos da sus observaciones, comentarios y con gusto le estaremos dando respuesta. Nos busca entonces como Comentarios al Día, estamos ya transmitiendo y les recuerdo, muy pronto también estaremos a través de la señal de Limón TV y todas sus plataformas tecnológicas, su plataforma en Colby, Canal 35, Limón TV, Canal 36, así es que pronto usted también podrá escuchar Comentarios al Día, no solamente como audio en la radio, sino también seremos imagen muy pronto en la televisión. Esto para ir pues teniendo un poquito más de cobertura y alcance para que todos los amigos de nuestra provincia y el país entero y el mundo pues puedan vernos y escucharnos y conocer acerca de la realidad de nuestro Limón. Así es que por el momento véanos a través de nuestra página Comentarios al Día o escúchenos a través de la 98.3 FM Radio Casino, con usted en todo momento. Bueno, continuamos. Hoy, don Freddy, antes de entrar en tema de fondo, hace días estaba ahí con la intención, pero por falta de tiempo no habíamos podido avanzar. Y se ha hablado mucho acerca de lo que es el bono proteger, pero sería importante tal vez hablar un poquito qué significa, qué consiste, quiénes lo pueden tener, porque creo que es un tema que puede contribuirle, ayudarles a muchas familias, muchas personas que en este momento han quedado desocupadas, muchas personas que han perdido o les han reducido su jornada laboral. Entonces es importante que este tema lo abordemos. Tengo una llamadita, Sergio. Tenemos a doña Carmen Quesada en línea, presidenta del Partido Justicia Social Costarricense, exdiputada, profesora y ciudadana de esta provincia, el Cantón Central de la provincia de Limón. Gusto tenerla en línea, doña Carmen, bienvenida, la escuchamos. Comentarios al Día, donde su opinión cuenta, le saluda.
Muy buenas tardes a usted, don Juan García, muy buenos días todavía a don Freddy Calvo, a don Sergio en cabina y a ustedes, amigos y amigas, que un viernes más nos dan ese privilegio y ese honor de que nos permitan entrar hasta sus hogares, lugares de trabajo, en el auto, donde ustedes estén. Así que muchas gracias a ustedes, don Juan, también por darnos esta oportunidad como costarricenses, pero especialmente como limonenses, que expresemos nuestros comentarios de los diferentes temas. Y bueno, y ahora usted pues introdujo un tema importante que es un tema importantísimo por la gran necesidad que tiene actualmente los y las costarricenses, pero especialmente los y las limonenses, porque el tema de la crisis económica que se está dando pues no viene de ahora con el tema de la pandemia, ahora se agravó más la situación, pero para nosotros como limonenses es un tema de ya muchos meses atrás, yo creo que ya incluso más de un año, de que estamos en una situación de desempleos, una situación social, económica muy difícil, que lo habíamos mencionado incluso en este programa de radio, donde ya meses atrás en los hogares costarricenses ya había hambre y que ahora con toda esta situación pues la situación se agrava. Por lo tanto, el tema del bono proteger es un paliativo para esas dificultades que tienen las familias. Y digo que es un paliativo porque por lo menos a hoy hay anunciado 3 meses, pues con un monto que depende de la familia que sea beneficiaria, podría o no ser suficiente para solventar las necesidades. Sin embargo, sabemos que en este momento de crisis, cualquier entrada que tengamos, por supuesto, va a ser bien recibida y en ese sentido, el esfuerzo que se hace por parte, y tal vez aquí para que tengamos claro, o sea, aquí los administradores del Estado toman esta decisión, pero lo hacen con el recurso que ya sea por servicios o por el tema de los impuestos le damos todos los costarricenses. Entonces que también pues es un derecho al cual en este asunto de crisis tienen las personas que tienen la necesidad como costarricenses y que el Estado está en la obligación de buscar las alternativas para solucionar o mitigar esta problemática económica. Y yo conversaba con algunas personas acá del Cantón Central de Limón especialmente y me decían, mira, es que no logré entrar, es que no sé si voy a calificar, pero mira, es que mi situación es esta, sí está muy difícil, pero yo perdí mi trabajo antes de la pandemia, bueno, tantas situaciones, y yo le decía, por conociendo muy bien la situación económica de estas familias, yo les decía, y se los digo hoy a ustedes, y creo que es un tema para analizar, si usted que nos está escuchando necesita, no tenga la menor duda de aplicar para que le den este bono, porque si no, y volvemos a un tema que lo hemos mencionado aquí en algunas ocasiones, van a terminar personas, ¿por qué no? Hasta que no necesitan, también aplicando, y esperaríamos que el filtro necesario sea correcto para que no apliquen, pero podrían estar solicitándolo hasta personas que no necesitan, o solicitándolo y quedándose, como sucede a nivel anual y a nivel nacional, con los dineros de Estado que tenemos, que los limonenses también pueden ser parte y terminamos no solicitándolos. Y muchos de esos ejemplos los damos con el tema de Limas, temas de Dinadeco, temas de INDER, o sea, otros temas sociales que se manejan en tiempos regulares a nivel nacional. Los y las limonenses somos los menos beneficiados, muchas veces porque ni tan siquiera lo solicitamos, y otras veces es porque tal vez no insistimos lo necesario o no buscamos la ayuda necesaria para poder acceder a este tipo, en este caso de bono, que usted, amigo y amiga, que tiene necesidad, también tiene derecho. Así es, doña Carmen, y me parece muy importante la forma como usted lo introduce el tema,
mencionando de que precisamente esta debe ser una obligación país. Sin embargo, no podemos poner el tema en perspectiva y de manera integral, recordando de que, y lo hemos visto en otros países pues que tienen más posibilidades económicas, los fondos que destinan para la administración de un país es como la administración de una casa, de un hogar, donde usted tiene que cuidar muy bien sus ingresos y tiene que cuidar muy bien sus gastos. Los ingresos de los hogares dependen del trabajo que pueda tener cada miembro del núcleo familiar. Los ingresos de los países, pues obviamente es por el tema de exportaciones, por el tema de tasas impositivas que le pongan a los ciudadanos, pero recordemos que acá en nuestro país vivimos el día a día con un déficit fiscal enorme, donde en otros momentos se nos ha hecho la comparación precisamente de la administración de un hogar, donde en nuestro país desafortunadamente tenemos más gastos que los ingresos que puede tener el país, de manera tal que esa reserva que el gobierno está obligado a tener para atender estas emergencias en este momento no las tiene. Claro está, es una obligatoriedad que tiene el gobierno o que debe tener el gobierno, pero en ese momento no las tiene, y eso yo creo que también es una nueva reflexión que nos deja todo esto que estamos pasando, porque de alguna manera el gobierno tiene que reinventarse de manera tal que comience a revertir precisamente su situación, voy a ilustrarlo de esta forma, su situación de pérdidas y ganancias, de forma que al final y en el último renglón de ese estado de pérdidas y ganancias, nuestro país no tenga déficit fiscal, sino que tenga un superávit en cuanto a su funcionamiento en el tema económico, de forma que también pueda tener esas reservas suficientes para cuando enfrentemos crisis de este tipo, cosa que en este momento no se está haciendo. Repito, hay que hacerse reinventarse, ¿verdad? El gobierno debe ya estar pensando en esto para que pueda de alguna forma empezar a ser un mejor administrador de la función pública, hacer un análisis precisamente de todo este aparato estatal para ver qué sobra, qué se está haciendo de más, qué se está duplicando, en qué se pueden hacer, tomar algunas medidas precisamente para contrarrestar ese déficit. Y además de eso, les dije que una parte de sus ingresos es cómo se cobran los impuestos, y aquí hay algo que es fundamental, y es precisamente eso, ¿verdad? Identificar, que ya creo que se tiene identificado, y así es, todas aquellas empresas que de alguna manera a través de la defraudación de impuestos, a través de las moratorias que se les hacen, a través de las amnistías que se les dan, a través de la evasión fiscal que se hace, este es un tema que creo que el gobierno debe tener ya en la mesa, ¿verdad? De manera que le permita identificar todas aquellas fugas de ingresos que está teniendo en este momento, doña Carmen. De mi parte, don Juan, comparto totalmente su comentario, porque creo que esta situación debe ser vista desde dos puntos de vista, como usted bien lo menciona. Todas esas personas que no hay que inventarse incluso ningún impuesto nuevo ni ninguna colaboración nueva, si las personas, empresas que tienen la obligación por la ley, no incluso esta nueva aprobada de impuestos, sino otras que ya existían, fueran y aplicaran realmente esa justicia y pagaran lo que les corresponde. Además de eso, pues los gobiernos del turno hubiesen dejado de estar dando pues esas condonaciones de deudas y todas las situaciones que hemos visto, aparte de, usted lo menciona bien claro, evasión, elusión, todas, pero a nivel fiscal se hablaba de todas las artimañas y matráculas que hacen algunos sectores a nivel costarricense, que hablamos incluso de algunas empresas, de las 10 o 100 o como el número que se quiera ponerle, de las empresas que están mejor y que son millonarias en este país y que año a año declaran cero ganancias. Entonces ahí está en la labor del Estado de hacer realmente efectivo que las personas que paguen
deben de pagar, o sea que ya tienen esa obligación, y que dejen de, por favor, hacer leyes donde sigan dando condonaciones de deudas a estos pagos que son por obligación. Y el otro lado la otra parte es que el Estado, siendo responsable también con toda la situación, tenga presupuestos donde todos vivan esta realidad, y lo mencionaban algunas personas recientemente. Bueno, ¿qué está pasando con el ICT? ¿Qué está pasando con algunos ministerios que actualmente sabemos que prácticamente no deberían de tener gastos? Bueno, muchos de estos ministerios, incluso los que también son importantes, pero siguen teniendo en sus partidas presupuestarias gastos de actividades, gastos de viáticos, gastos que no deberían de ser en este momento prioritarios, y que algunas personas los han denunciado, básicamente los sectores sociales de este país, que quieren seguir en su confort en las instituciones y pidiéndole siempre al pueblo hasta donaciones. Entonces, este tipo de situaciones no se puede estar dando. Debe de existir un equilibrio con que paguen los que deben de pagar, con que el gobierno atienda lo prioritario, y si aún así esto no alcanza, entonces yo sí creo que el pueblo ahí conscientemente sí estaría dispuesto a colaborar con lo que corresponde. Lo que pasa es que lo hacen a la inversa. Primero buscan a ver cómo le sacan más plata al pueblo, a los que menos tienen de sus bolsillos, y dejan a los grandes contribuyentes fuera de todo esto. Entonces me parece que muy bien enfocado, por lo menos yo también comparto esa posición, y que aquí debemos de concientizarnos todos. Y esto no solamente es un tema a nivel nacional, que es el importante y el más grande, porque también tenemos que traducirlo en los gobiernos locales, que si bien es cierto, incluso la labor que esta señora que llamó, doña Marta, que la conozco muy bien, un saludo para ella, que está en sintonía, que las personas se están organizando, y eso está muy bien, y eso está perfecto, porque es parte de la solidaridad de nosotros como seres humanos, pero también los gobiernos locales, con sus propios ingresos, no solamente lo que les dé el Estado, también deberían de tomar las medidas necesarias de colaboración con respecto a las familias que tanta necesidad tienen el día de hoy. Definitivamente así es, doña Carmen. Y ahora que usted mencionaba de que ha conversado con algunas personas y le decían si pueden o no calificar a este bono proteger que el gobierno está dando, es importante mencionar quiénes pueden solicitarlo. Usted bien lo decía, esta es una ayuda económica temporal por 3 meses, ¿verdad?, que el gobierno estará brindando a las personas principalmente afectadas laboralmente por la emergencia del COVID-19. Entonces recordemos quiénes sí pueden solicitar este bono. Recordemos que son todas aquellas personas que hayan sido despedidas por la situación del COVID-19. Aquellas que tengan un contrato laboral suspendido. En este momento que el patrono está facultado, ¿verdad?, que por darse esta emergencia, su reducción de ventas, su cierre de negocio temporal, el patrono está facultado para suspender temporalmente el contrato. Además, trabajadores independientes también, no solamente asalariados, trabajadores independientes, ese trabajador que tiene su negocito, ¿verdad?, formalmente constituido y que fue afectado también por el COVID-19. También trabajadoras temporales o informales afectadas por el COVID-19. Oiga, informales también, ¿verdad? No solamente aquella persona que está inscrita en tributación o en la caja, que paga sus impuestos, sino que también el que vendía los copos, por ejemplo, que vendía los patines en la ventana de su casa y se vio afectado, califica, porque ese es el ingreso que tenía, aunque lo haya desarrollado de manera informal. Y también población con jornada laboral reducida. Si usted trabajaba 8 horas, y le redujeron su jornada laboral a 4 o a 6, usted también califica perfectamente para obtener este bono proteger. Y ahora la otra cara de la moneda, ¿quiénes no pueden solicitarlo? Para que estén atentos y por favor no hagan presa a las solicitudes que realmente sí van a calificar. Seamos conscientes en
en esta situación de emergencia. ¿Quiénes no lo pueden hacer? Los que laboren en el sector público. Esos no van a calificar para este bono. Los que laboren en el sector público. Pensionados de cualquier régimen tampoco lo pueden solicitar. Menores de 15 años. Los privados de libertad. Los que reciben más de 50,000 por transferencias monetarias del Estado y aquellas personas, principalmente que no se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19. Adelante, doña Carmen. Bueno, muy claro quiénes pueden solicitarlo y quiénes no. Por eso hoy mi petición es para usted, amigo y amiga que nos está escuchando, si usted está entre estas personas que califica para solicitar el bono proteger que se está dando en todo Costa Rica, no solamente para San José de Alajuela, sino para todo Costa Rica, es que lo haga. Y si usted no tiene acceso a internet o no tiene acceso a una computadora, que le pida a alguien que le ayude, pero que no deje de solicitarlo, porque es su derecho, y si usted no lo hace, está renunciando a un derecho. Doña Carmen, quiero aportar, en este momento, que la Cámara de Comercio de Limón está ayudándoles y facilitándoles a las personas que no tengan las condiciones para solicitarlo, que no tengan una computadora, que no tengan el internet. La Cámara de Comercio les está ayudando a completar el formulario. Entonces, es importante que se acerquen, ¿verdad? Pueden llamar al 2798-3000. Sí hago la aclaración, la Cámara no es quien resuelve si se lo otorga o no se lo otorga, nada más es un facilitador para que usted pueda accesar a este bono. ¿Y cómo se hace para solicitarlo? Ok, primero, debo de tener a mano, obviamente, una computadora, ¿verdad? Segundo, ingresar al sitio web proteger.go.cr. El sitio web es proteger.go.cr. Luego, lea y acepte su consentimiento informado para el uso de los datos. Esa es una información que le piden que usted tiene que aprobar. Luego tiene que concretar su declaración jurada. Para ello tiene las siguientes opciones: imprimir la declaración jurada, firmar la mano y adjuntar una fotografía al documento, firmar digitalmente la declaración jurada y adjuntar el documento, o transcribir la declaración jurada, firmar la mano y adjuntar una fotografía del documento. Luego brinda la información solicitada sobre su afectación del COVID, que fue lo que mencionamos anteriormente. Brinde una cuenta bancaria IBAN. La cuenta IBAN, recordemos que es la que tiene 22 dígitos. O solicitar en el mismo sitio la apertura de una cuenta. Adjunte la información solicitada por el sistema para corroborar su situación. Y también espere la notificación del sistema a su correo electrónico y la resolución de su caso. Importante, aquí vean que no se está pidiendo ninguna contraseña de su cuenta bancaria, porque también esto, recordemos que se presta también para estafas, que se hagan otras personas inescrupulosas hacerse pasar por funcionarios de gobierno que le están solicitando información. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Nadie está llamando a nadie. Toda la información es a través de los canales virtuales y tecnológicos. Y sería importante también mencionarse cuál es el monto económico que va a percibir. Esto va a depender de dos variables. Usted va a recibir 62,500 colones por mes durante 3 meses si usted fue afectada su jornada laboral en un 50% o menos. O sea, si usted sigue trabajando y su jornada laboral se le redujo un 50% o menos, usted va a recibir 62,500 colones al mes. ¿Quiénes van a recibir 125,000 colones por mes durante 3 meses? Las personas que fueron despedidas por causa del COVID-19, personas con contrato laboral suspendido, que no están recibiendo ningún ingreso, suspendido temporalmente, trabajadores independientes afectados, trabajadores informales, óigalo bien, afectados, y personas con jornada disminuida en más del 50%, estos van a recibir 125,000 colones. Aquí me queda únicamente aportar algo que decía doña Carmen, importante. Amigos y amigas, muchos podríamos criticar de que el monto que se nos está dando es muy poco, 62,500 o 125,000 colones. Podría ser que sí,
pero ayer se los decía, es un monto que no tenemos. Es un monto que nos están regalando, es un monto que nos están subsidiando, es un monto que no tenemos que pagar, es un monto que usted haberse reducida su jornada laboral o al ver reducido totalmente su ingreso porque lo despidieron o porque su tiendita no la puede abrir o porque no puede ir al parque a vender los copos, es una plata que usted no está generando y que en este momento el gobierno, con todos sus esfuerzos, a pesar de que no tiene la capacidad de hacer las reservas que hablaba anteriormente, se están haciendo esfuerzos para conseguir platas de diferentes formas y sitios dentro del aparato estatal y están contribuyendo con los ciudadanos. Yo creo que lejos de criticar si el monto es poco o es mucho, debemos de dar gracias. Así como lo hacía doña Marta ahora al introducir el programa, debemos de dar gracias por lo poco que tenemos y podemos compartir. Aquí demos gracias porque es un dinero que no teníamos y dichosamente, si a ustedes le aprobaron la solicitud, va a disponer de ella por lo menos para en unos días del mes poder tener su comidita en la mesa y poder atender a su familia. 12:10. Doña Carmen, nos vamos a separar un momento nada más para ir a comerciales. Ya casi regresamos, por favor no se me vaya de la línea. Porque nuestros usuarios son nuestra razón de ser. Tracasa le invita a disfrutar las fiestas de nuestra provincia con servicio especial de transporte. Para estas fiestas, deje su auto en casa, porque Tracasa le lleva a casa con chofer designado, pensando en el desarrollo de nuestra provincia y en la comodidad de nuestros usuarios. Tracasa moderniza su flota. Ofrecer un mejor servicio cada día a nuestros usuarios es nuestro objetivo. Tracasa, siempre pensando en Limón. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, con Limón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. El colono agropecuario, a la par del que produce, Limón Centro, costado noreste de la Catedral.
con el servicio veterinario del doctor Leandro Jiménez, sirviendo a la comunidad en temas de consultas generales, cirugías, visitas a campo, alimentación y medicamentos veterinarios. Horario de atención de lunes a sábado en horario diurno. El Colono Agropecuario, donde su misión es cumplir a tiempo con calidad, amistad y confianza a las necesidades de clientes, colaboradores y comunidad para su mejor opción ahora y siempre. Visítenos costado noreste de la Catedral, Limón Centro. Limonenses, mucha atención. Sus necesidades en agregados para la construcción, el Tajo Chirripó la suple. Sí, el Tajo Chirripó, siempre en armonía con el ambiente, le ofrece arena, piedra, bases, polvo tierra, subbases. Visítenos en Send de Matina o llámenos al 2797-8581. Tajo Chirripó, en armonía con el ambiente. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros hoy en día viernes 24 de abril del año 2020. Seguimos con doña Carmen Quesada Santa María en línea, presidenta del Partido Justicia Social Costarricense, exdiputada, profesora de nuestro Cantón Central de la provincia de Limón. Bueno, doña Carmen, yo creo que hemos sido muy amplios con este tema y ojalá que los amigos y amigas que nos están escuchando que pues califiquen según los datos que dimos ahorita el perfil que se debe tener para esta eventual calificación para obtener este bono de 62.500 colones y 125.000 respectivamente. Ojalá que lo puedan hacer, ojalá que se puedan acercar a cualquier persona que les pueda ayudar también a completar este formulario si es que no tienen las condiciones digitales para hacerlo. Así es que hacemos ese llamado de atención para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que sientan que califican, ojalá que lo hagan. Bueno, doña Carmen, otro tema importante que me parece hablar, usted como ex candidata a la alcaldía, presidenta del Partido Justicia Social Costarricense, ya estamos muy próximos a que haya un cambio de gobierno local, por lo menos en consejo, porque la alcaldía, recordemos que tuvo reelección. Y bueno, yo creo que ustedes como partido experimentan por primera vez en su historia, ¿verdad? Con un año y un poquito más de meses de creación del partido, se estrenan como parte activa del Consejo Municipal, obteniendo un regidor en nuestro cantón y, si no me equivoco, 2 regidores en el cantón de de Guásimo. Entonces, doña Carmen, me parece importante que tal vez que conversemos este tema y lo que se espera del Partido Justicia Social Costarricense en esta administración local. Bueno, don Juan, muchas gracias por introducir este tema. Efectivamente, tenemos un regidor propietario y una regidora suplente en el Cantón Central de Limón, y en el Cantón de Guásimo tenemos 2 propietarios y 2 suplentes, y además de eso, de 5 concejalías, 4 concejalías son del Partido Justicia Social Costarricense en Guásimo, además de varios concejalías de distrito. Entonces, como usted lo menciona, a un poquito más de un año de constituidos, es un honor primero para nosotros, un agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad y por supuesto a los y las limonenses que confiaron en el Partido Justicia Social Costarricense para que tuviéramos uno o varios representantes en el consejo de las diferentes municipalidades, en este caso de Limón y de Guásimo. Bueno, ¿qué pueden esperar los y las limonenses de estos 2 cantones? Personas trabajadoras, honestas, personas que realmente creen en la justicia social, que no es un discurso, por lo tanto van a trabajar por el bien común, por los que más tienen, por los más desprotegidos, van a hacer toda la incidencia necesaria en los distritos
que lamentablemente están en una condición de más riesgo, de más vulnerabilidad. En este caso, en el Valle de la Estrella, nosotros no solamente porque pedíamos los votos en el Valle de la Estrella, decíamos que el Valle de la Estrella es uno de los distritos que está peor en todo el país y que ahora, como no tuvimos la alcaldía, pues no vamos a pensar en el Valle de la Estrella, pues no, vamos a preocuparnos por el Valle de la Estrella, por Matama, por Río Blanco y por supuesto por el distrito de Limón, y por medio del regidor José Hernández González y la regidora doña Yausú Acuña Martínez, que nos sentimos sumamente representados como partido por la calidad de personas, por la sensibilidad humana, pero también por la capacidad, por la humildad y por ese amor y entrega que estas dos personas tienen. No tengo la menor duda, y por eso la transmito aquí, incluso públicamente, de que tanto don José como doña Yausú van a hacer excelente su labor para que, si Dios no lo permite y nos da de vida 4 años más, igualmente puedan salir de esa municipalidad diciéndole a los y las limonenses que llegaron a hacer su trabajo. También hay una realidad que también quiero comentar, y esto no significa que uno va a buscar una excusa, pero que también hay una realidad. La administración activa la tiene el actual alcalde, tiene 10 años, un poco más, de tener esa administración activa, y que al fin y al cabo pues administra los bienes municipales. Entonces no es lo mismo, en este caso yo que era candidata a la alcaldía, si fuese la alcaldesa o cualquier otro de los candidatos o candidatas que habían de otros partidos políticos, hubiesen sido los alcaldes o alcaldesas, al alcalde que hoy tenemos. Entonces en esta línea quiero decir que lo mucho o poco que vamos a hacer, que yo espero que sea muchos granitos de arena que contribuyamos por el desarrollo de este cantón, esperemos que sea porque le podamos hacer entender al señor alcalde actual y el que vuelve a entrar en funciones también a partir del 1 de mayo, que hay distritos que necesitan de esta municipalidad, que hay comunidades que necesitan de esta comunidad, que hay caminos que todavía hay que atender, y que cuando se atiendan esos caminos no pueden ser solamente de maquillaje. Nos decían las personas del Valle de la Estrella que allá se hicieron ahora en plena campaña varios o algunos poquitos de asfaltados y que ya están otra vez muy, muy deteriorados. Entonces, decirles a los y las limonenses que vamos a estar vigilantes de los dineros que son de todos nosotros, que son los ingresos que llegan a esa municipalidad, para que se utilicen de una manera justa, de una manera equitativa, y que los distritos y las poblaciones, los barrios, las comunidades que más carencias tienen, que más necesidades tienen, van a ser nuestra prioridad. Hablamos en algún momento de Barrio Bambú, que tiene un bono comunal ahí hace aproximadamente 4 o 5 años que no se ejecuta. Bueno, vamos a hacer la incidencia necesaria, que si bien es cierto hay algunos temas que no son resorte, o sea que no le corresponden a los regidores y regidoras, que le corresponden al alcalde, que es el que ejerce la administración activa. Sin embargo, aquí tenemos, yo creo que una herramienta importantísima, como son estos micrófonos, para cuando alguna propuesta que tengamos, no solamente nosotros como Justicia Social Costarricense, sino otros compañeros y compañeras de otras fracciones políticas, de otros partidos políticos, por el bien de las comunidades, y que sean rechazadas, que nos den excusas, perdón por la expresión, pero como decimos popularmente, o que sintamos que con X proyectos patean la bola por parte de la administración, por supuesto que también utilizaríamos esta herramienta para informar a los y las limonenses. Creemos enormemente en que las sesiones municipales tienen que ser públicas, accesibles, grabadas, de que las personas puedan tener sin necesidad, y más ahora con el tema de la pandemia, que ya no pueden asistir a la municipalidad, bueno, que tengan la posibilidad que por medio de una grabación en vivo puedan en directo saber qué está pasando esa municipalidad. No solamente hay que hacerlo porque queremos, es una obligación de las personas que van a administrar este cantón hacerlo más transparente
hace posible, porque lamentablemente cuando usted no da la información o cuando usted dice, no, ahí está la información, pero hay 20 puertas que tocar antes de llegar ahí, no es tan cierto que la información está ahí. Entonces, amigos y amigas limonenses, esperen de José Hernández Hidalgo y de doña Yaxú Acuña Martínez, dos personas responsables, dos personas honestas, dos personas trabajadoras que van a estar en esa municipalidad trabajando por usted, amigo o amiga, por esa comunidad que más lo necesita, por esas personas y esas comunidades que han sido desprotegidas por años, porque tenemos que hacer una diferencia y vamos a hacer esa diferencia trabajando por los que más necesitan, porque nosotros como Justicia Social Costarricense no solamente tenemos un nombre porque qué bonito nombre y nos gustó, no, es nuestra razón de ser, llegar a esa justicia social en este cantón, en la provincia y Dios quiera que a un futuro muy cercano en este país. Muy bien, doña Carmen, tenemos también en línea al señor José Hidalgo, quien es regidor electo por el Partido Justicia Social Costarricense y que también se estrena en este nuevo periodo de administración local en estos próximos 4 años. Don José, gusto tenerlo con nosotros, bienvenido, Comentarios al Día, le saluda. Donde su opinión cuenta, muchas gracias don Juan por el espacio de participar aquí en el programa Comentarios al Día y bueno, muy acertado el tema que estaban comentando antes acerca del bono proteger y bueno, lo que ha estado pasando con respecto a lo de el COVID-19 en el país, que de hecho afecta ahora pues el protocolo del 1 de mayo, ya de hoy, en 8 días, si Dios así lo permite, vamos a estar con el traspaso ya de los regidores que ingresaríamos a la Municipalidad de Limón a trabajar, como le dice doña Carmen, de una manera abierta, de una manera honesta, transparente, y no solo honesto y transparente, sino llegar a trabajar duro, porque es muy fácil llegar y sentarse ahí en una silla, en un escritorio, en una sesión municipal, a tomar acuerdos sin salir a la calle, sin ver lo que las comunidades necesitan, sin ver la realidad del cantón, y eso es algo importante que nosotros queremos pues implementar y cambiar en la manera que se ha llevado el consejo y la parte de la administración de la municipalidad, bueno, el tema de los regidores y la incidencia de la municipalidad en la comunidad, que es una municipalidad lejana, es una municipalidad donde la gente no tiene acceso, es una municipalidad donde si usted quiere o necesita algo, no sabe dónde ir, como dijo doña Carmen, tiene que tocar 1000 puertas para que le digan no lo vamos a atender. Entonces lo que queremos es cambiar, queremos ser Yausú y mi persona, esos regidores que estén ahí al alcance del pueblo, que la gente sepa que puede llamarnos, escribirnos, visitarnos en nuestra oficina cuando ya todo esto pase y saber que tienen accesibilidad para que se les brinde una mano, una ayuda, un proyecto, bueno, que podamos ayudar y servir a la comunidad. Usted bien lo ha mencionado y yo creo que toda nuestra comunidad del Cantón Central de la provincia de Limón, conociendo la forma en cómo queda distribuida nuestro Consejo Municipal, donde el Consejo actual pues tenía mayoría del partido de turno, en este caso no, hay 5 partidos independientes y 2 en este caso que son del gobierno de turno. Yo creo que todos esperaríamos precisamente otra forma de actuar de parte del Consejo Municipal. No quiero decir con esto, ni voy a juzgar la labor que se haya estado haciendo, sino que creo yo, y esto es obvio, al estar tan distribuido el Consejo Municipal, va a haber una mayor posibilidad de negociación de proyectos, va a haber una mayor posibilidad de que se haga un mejor control político de las actuaciones del Consejo como tal y de la Alcaldía como tal. Entonces me parece que esperamos nosotros los contribuyentes de nuestro cantón, precisamente esa sea la forma de actuar, donde haya un mayor control de lo que se haga y por otra parte una mayor posibilidad de negociación al estar
distribuido, por así decirlo, prácticamente en dos bloques, uno gobierno local y otro ustedes como regidores independientes, uno de cada partido de los que fueron electos. Incluso, don Juan, es sano para la administración en tanto nacional como local que esta balance se dé, donde el gobierno local no tiene el control absoluto de ese órgano como es el Consejo al tener mayoría. Entonces prácticamente no había una oposición a algo que en apariencia podría tal vez no estar tan bien. Entonces muchas veces, y como usted aquí lo menciona, aquí sin juzgar incluso, lo que vamos a decir es que van a existir varias personas haciendo un análisis de las propuestas para que al final se pueda tomar una decisión si eso es lo que le conviene a los y las limonenses. Ya no solamente es una cabeza diciendo por aquí vamos, y de ahí los regidores y regidoras que son del mismo partido político prácticamente diciendo que sí a esa propuesta porque lo ven con la misma óptica. En cambio aquí, al existir 5 fracciones diferentes a la del gobierno, la de la administración, la de la alcaldía, entonces cada fracción pues va a hacer ese análisis, y creo que aquí los que vamos a ganar somos todos los que vivimos en el Cantón Central de Limón. Y por eso yo quiero incluso resaltar quién es José, que igual nos está escuchando y están en sus micrófonos. O sea, José es un muchacho joven, pero con una experiencia importantísima, tanto a nivel profesional, a nivel de iglesia, a nivel incluso comercial, en el tema del papá, es parte del comercio limonense también. O sea, tiene una cantidad de virtudes que, como les digo, no tengo la menor duda de que va a ir a hacer un excelente trabajo. Y ni qué decir de la educadora maestra de hace más de 20 años, doña Yaxú Acuña Martínez. O sea, ella es una educadora, trabaja en el sector público, pero además también es una empresaria. Y entonces, igualmente, ese balance para hacer las cosas que mejor le convengan en un equilibrio a las personas que vivimos en este cantón, creo que está en esa excelente fórmula que el Partido Justicia Social Costarricense, y que gracias a Dios y a los limonenses estamos logrando llegar a esa municipalidad. Así que hoy nuevamente en estos micrófonos y públicamente le digo a don José y a don Yaxú, para nosotros es un orgullo y es un honor que ustedes sean los representantes, incluso haciendo historia, los primeros representantes del cantón del Partido Justicia Social Costarricense. Carmen y don José, yo creo que la siguiente consulta que les voy a hacer es obligada, y también me parece importante introducirla con un comentario. He querido en las últimas semanas invitar a los regidores electos acá al programa, excuso a un par de ellos, el resto me parece que han estado evadiendo a los medios de comunicación locales, y me permito juzgar en ese sentido, ¿verdad? Se han estado evadiendo los medios locales por la importancia que reviste precisamente este 1 de mayo y esta primera sesión de gobierno local estrenando nuevo periodo. Y el tema es la presidencia del Consejo Municipal. Yo entiendo, y es así, esto nadie me lo tiene que decir, previo a iniciar un periodo de gobierno como el que vamos a empezar el 1 de mayo, existen negociaciones. Esto lo vemos en la Asamblea Legislativa previo a los 1 de mayo, y los gobiernos locales no son la excepción, y uno sabe que han habido reuniones entre ellos, pero todo el mundo anda con un hermetismo que siento yo no es una buena señal. No es una buena señal, y me voy a permitir adelantar criterio y no darles el beneficio de la duda. Es mi criterio muy personal, repito, ¿verdad? Pero creo yo de que en esto debería hablarse con la mayor transparencia. Es un puesto que todos quieren, y no creo que ningún regidor electo en este momento diga, no, a mí no me interesa.
pero me parece que sí, es un puesto que todos quieren, todos quisieran tenerlo, todos quisieran ser elegidos, pero se ha tratado de una forma muy hermética. Reitero, yo hice invitaciones puntuales a los regidores acá que estuvieran conmigo para hablar del tema y me encontré muchas excusas al respecto. Y salvo un par de regidores, ¿verdad?, que creo yo que las justificaciones fueron razonables. De hecho, yo les comentaba a mis oyentes hace unos días que antes de iniciar con esta pandemia quise reunir a los 7 regidores en el restaurante Cocorí para hablar precisamente de las expectativas que podíamos tener nosotros los contribuyentes respecto a este nuevo periodo. No se pudo y lo justificaron muy bien por las razones que todos conocemos del distanciamiento, pero después de eso yo creo que las conversaciones iban a ser de tipo individual y ahí era donde, reitero, por lo menos yo percibo no muy buenas señales con estas actitudes. Bueno, don Juan, de parte, no puedo hablar por los demás, pero voy a hablar por parte del Partido Justicia Social Costarricense, decirle que de parte nuestra siempre vamos a estar abiertos a cualquier consulta, a cualquier espacio donde su medio u otro medio quiera conversar, tanto conmigo como presidente del partido o con José o con doña Yaxú. Lo que pasa, y no sé en el caso concreto, pero también en algún momento hay situaciones en los cuales hemos estado evitando, no por la logística, porque yo le puedo decir a usted, don Juan, que sí, usted tiene toda la razón. Antes de que se diera ya las medidas para lo del coronavirus, tuvimos algunas reuniones con algunas de las fracciones, pero yo le puedo dar a usted certeza, don Juan, que después de que pasó la alerta y ahora usted incluso es testigo de eso, cuando yo que es por medio del teléfono que estoy saliendo al aire, igual que lo está haciendo José, algunos a nivel personal y familiar y a nivel local y nacional, porque eso es un asunto que nos afecta o nos afirma a todos a protegernos y a cuidarnos. Hemos tomado algunas decisiones con el contacto, o sea, hemos ido lo menos posible a tener algún contacto. Y entonces yo le puedo decir, como digo, y no como una excusa, sino como una realidad, que desde que está esta alerta nosotros no nos hemos reunido como fracciones y que recientemente, ahora incluso en esta semana creo que fue, tuvimos un encuentro muy esporádico, muy rápido, unas muy pocas personas, porque precisamente estamos acatando todas las disposiciones. Entonces, pero de parte nuestra, don Juan y amigos y amigas que nos escuchan, las veces que ustedes quieran consultarnos y preguntarnos, yo más bien les voy a decir a ustedes que no solamente los viernes nos van a escuchar ahora, que estemos representados en esa municipalidad por medio de don José y doña Yaxú, de lunes a viernes o de lunes a sábado, en el momento en que ustedes tengan alguna consulta, nosotros, siempre y cuando, obviamente no ellos tengan alguna comisión o alguna actividad en la cual deben de asistir, siempre vamos a estar ahí para ustedes. Y yo le puedo decir que en la mayoría de ocasiones que ustedes nos soliciten, ahí vamos a estar. Y de parte nuestra, si en algún momento se ha malinterpretado algo, les digo que no es así y de antemano le doy las disculpas del caso, pero que ahí estamos a disposición de ustedes como medios y además somos los que estamos promoviendo que las sesiones de la municipalidad sean transmitidas en vivo para todos, incluso todos los costarricenses, todo el mundo que nos quiera ver, pero que sean transmitidas en vivo, porque lo que ahí se diga y se haga y se hable no tiene que ser una cosa y que después hacia afuera se haga o se diga otra, sino que todas las personas, desde
y espero que no pase en esos 4 años, pero desde los pleitos que han pasado en esta administración anterior, de los incluso gritos y palabras a veces no muy bonitas que se han dicho ahí, según nos cuentan algunas personas, bueno, que si así se quieren conducir, van a estar en vivo los costarricenses y los limonenses viéndolos, y que también, por supuesto, en las discusiones, en los proyectos, en las cosas positivas, también van a estar ahí viéndolos. Me dirijo específicamente a don José. Don José, cuéntenos el tema de la presidencia del Consejo Municipal. ¿Es interés del Partido Justicia Social Costarricense? ¿Cómo ha estado el lobby de esa negociación? Sí, don Juan, gracias. Igual por las veces que usted nos ha abierto los micrófonos y nos ha permitido participar en el programa. Yo nada más para agregar un poquito a lo que dijiste antes. Yo, bueno, prácticamente desde que inició campaña, desde que inició pues, la postulación como regidor, aquí he estado. Han habido algunas veces que no he podido participar por una u otra razón en el programa. Sin embargo, aquí hemos estado dándole la cara a las personas y la idea es siempre darle la cara a los y las limonenses porque entendemos que esto es un puesto el cual nos eligieron el pueblo, nos eligió a Yausú y a mi persona y a los regidores y regidoras que estamos ahí en esa municipalidad, el pueblo. Nosotros no estamos ahí porque tenemos bonita cara o porque somos muy así o asá, sino que nos eligió el pueblo y siempre pues obviamente al pueblo es que hay que darles la rendición de cuentas real. En el caso de la presidencia municipal, don Juan, ¿qué le puedo decir? Es el puesto de mayor importancia a nivel de Consejo de Gobierno local, ser el presidente del Consejo Municipal. Sería de mi parte, ¿cómo podría tal vez no muy como inteligente, tal vez decir que no la queremos? Eso es obvio, todos y todas, supongo, hablando por los otros compañeros, queremos esa presidencia municipal. Sin embargo, es un tema muy sensible, es un tema que hemos estado hablando doña Carmen y mi persona, es un tema que estamos analizando las comisiones, estamos analizando el tema de la presidencia municipal y eventualmente el 1 de mayo tomar una decisión en el tema de presidencia municipal estratégica que le funcione al pueblo de Limón, que sea un presidente o una presidenta eventualmente, la persona que quede ahí, que podamos tomar las mejores decisiones, que podamos tener el carácter necesario para saber que lo que se va a firmar y lo que se va a pasar en esa municipalidad va a ser para el bien del pueblo de Limón, del Cantón Central de Limón. Nosotros no podemos ser tan irresponsables como usted lo decía ahora, don Juan, que la gente votó de manera que este gobierno municipal tiene 5 partidos que no son el oficial, el que está en el poder en este momento y el que va a tener su alcalde en el siguiente periodo. Y yo creo que sería irresponsable y una falta de respeto a la opinión popular saber que el pueblo no votó por los regidores del partido que ganó la alcaldía y nosotros alinearnos con la mala gestión que eventualmente podría hacer ese partido. Entonces yo creo que nosotros estamos ahí para fiscalizar y para cerciorarnos y asegurarlo, garantizarle al pueblo de Limón que las decisiones que se tomen desde la presidencia y desde el consejo van a ser las óptimas para el pueblo de Limón. Entonces es un tema que hemos estado hablando, es un tema que hemos estado analizando, es un tema que de parte del Partido Justicia Social Costarricense queremos la presidencia del consejo en algún momento y pues ahí estamos trabajando estratégicamente para ver qué resultado podríamos obtener el 1 de mayo y pues ojalá sea un resultado favorable para todos y todas. Muy bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Conversamos con la exdiputada y presidenta del Partido Justicia Social Costarricense, doña Carmen Quesada Santamaría, y el señor José Hidalgo, regidor electo por nuestro gobierno local. 12:43. Vamos a separarnos un momento, ya casi estaremos de vuelta con todos ustedes.
Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfruta de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAP. Y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias MUCAP y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAP. Para familias de ingresos medios, llámanos al 800-682-2727. MUCAP, adelante sin miedo. Bienvenidos a un Caribe contemporáneo del Parque Caribe. Opción residencial innovadora con calidad de construcción en Limón, con condiciones de comunidad segura en condominio, ofreciendo un estilo integral. Venga, conozca nuestra segunda etapa C con entrega inmediata y etapa D entrega abril 2020. 38 departamentos cada uno. Y desde ya puede disfrutar de las amenidades del condominio como Casa Club, piscina, gimnasio y seguridad a las 24 horas del día. Llámenos para coordinar su cita al teléfono 2795-0050. Visite nuestro sitio web www.delparquecaribe.com. Facebook Condominios del Parque Caribe. Ya en Limón. Todos los que desayunamos, almorzamos y cenamos en TCBY, comprobamos que cada día se come mucho mejor. Son sabrosas, nutritivas, balanceadas, rápidas y en el mejor ambiente. Y si a eso le agregamos un heladito, mejor ni hablar. TCBY, para comer mucho mejor. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Autotransportes MEPE, Sociedad Anónima, 2758-1572, su teléfono. Empresa modelo en el Caribe costarricense con una cómoda, bonita y moderna terminal de buses en Limón Centro, costado oeste del estadio Big Boy. Seriedad, responsabilidad, amabilidad. Rutas: Limón La Bomba, Limón Valle La Estrella, Limón Cahuita, Limón Puerto Viejo Manzanillo, Limón Bribri, Limón Zigzaola, Zigzaola San José y San José Zigzaola. Autotransportes MEPE, Sociedad Anónima, años de servicio. Continuamos, claro que sí, continuamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook de Comentarios al Día. Bueno, seguimos con doña Carmen y don José Hidalgo, que están en la línea telefónica hoy en nuestro programa. Doña Carmen, bueno, yo creo que ya alejándonos un poco del tema del 1 de mayo, que hemos sido bastante amplios, sesión que según nos daba información don Larry Wayne, 12 mediodía, va a ser en las instalaciones del edificio municipal, todos debidamente guardando el distanciamiento social que nos solicitan nuestras autoridades de salud. Van a estar obviamente el alcalde, los regidores electos, los suplentes y los propietarios, asimismo todas las demás personas que en ese día pues tienen que estar deben quedar debidamente juramentados para ejercer este próximo periodo 2020-2024. Doña Carmen y don José, otro tema importante que tenemos por acá, que me parece que doña Carmen nos podría aportar un poquito, por ella haber ya estado en la función pública como diputada, es lo que está sucediendo en este momento, a pesar de que todos hemos calificado la función de la Caja Costarricense del Seguro Social como aquella institución que ha salido adelante, que ha sacado el pecho, ha alzado la bandera para atender toda esta pandemia, y hemos visto cómo los funcionarios de esa entidad realmente se han identificado totalmente con la población, arriesgando su propia salud. Más sin embargo, se discute en este momento, ¿verdad?, a través del Ministerio de Hacienda, a través del mismo Banco Central, del mismo gobierno, ¿verdad?, la debilitación en que está quedando la caja, y que desafortunadamente no existe una asignación de recursos como para robustecerla y hacerla más fuerte, a pesar de que en este momento nos está diciendo con un seguro social nuestros habitantes de este país pueden estar seguros y tranquilos
de una pandemia como la que estamos viviendo. Vemos ejemplos en otros países, ¿verdad? Lo que cuesta hacerse una prueba de una pandemia como esta, y a pesar de todos esos ejemplos que tenemos a nivel mundial, donde no existen seguridad social, se sigue atacando a esta gran institución. Bueno, definitivamente este tema es importantísimo para la mayoría, y digo la mayoría porque la mayoría de costarricenses somos los que no podríamos eventualmente pagar un internamiento en un hospital privado, una cirugía, desde los niños, los adultos mayores y cualquier persona que hace uso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y algunas personas hablan que no debemos de permitir que muera incluso la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, yo voy más allá de eso. Yo no diría que no es que no debemos permitir que muera, no debemos permitir, si cabe la palabra, es que asesinen a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque la Caja Costarricense no es que va a morir, la van a matar, la van a asesinar, porque esto no es nuevo. Incluso en este gobierno ya hace muchos meses atrás se venía insinuando temas de tercerización de servicios, bueno, ahora con el rebajo de los ingresos que tiene la Caja, sin embargo hay deudas enormes, hay problemas financieros, pero que todos estos se podrían solucionar, y lo hablamos al inicio de este programa, si cada quien hace lo que le corresponde. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, resulta que 1.65 billones se le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Estado. O sea, el mismo Estado está en deuda con la Caja por 1.65 billones, y una suma similar también lo adeuda la empresa privada, según algunos estudios que se han hecho. Entonces, esto que los problemas financieros de la Caja, los estamos escuchando hoy, pero también los escuchamos hace 5 años, hace 10, hace 20 años, hace ya muchos años. Algunos, y perdón la expresión, pero algunos vivillos y vivillas que podrían hacer de esto un negocio, de jugar con la vida de las personas, pretenden desaparecer la Caja Costarricense del Seguro Social. Y por eso pues tenemos que nosotros como costarricenses estar alerta. Prácticamente hay un miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Mario de Bandas, que ha sido un defensor, que ha alertado algunos movimientos que ha estado haciendo la Caja, que van en deterioro de esta, y que nosotros como costarricenses este tipo de situaciones no la podemos permitir, y que ahora de ahí lamentablemente con el tema de pandemia, y que sí es cierto que nos corresponde quedarnos en casa, de ahí los políticos de turno, ya sea porque están haciendo, u otros porque simplemente vuelven la cara para otro lado, podrían desaparecer, exterminar, asesinar esta gran institución que gracias que estamos donde estamos en este momento por colaboración de usted y de mí, de muchas personas que nos quedamos en casa, pero también porque la gran labor que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social y obviamente todo el personal que ahí labora. Entonces esto es un tema que no debemos de volver la cara para el otro lado. Es un tema que nos corresponde a usted y a mí, y si en este momento tenemos tanto el sector público como o sea el Estado y el sector privado le están dando a la Caja eso, lo que tienen que hacer es pagar. El Estado, volvemos a decir, tiene que recortar donde haya que recortar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social debe seguir dando los servicios que le dan, porque nuestra Caja Costarricense de Seguro Social salva vidas. O sea, aquí no estamos hablando si se fueron, si el ministro de Turismo, si la de Comercio, si el de... No, estamos hablando de la vida de los y las costarricenses y de la mayoría, porque como les digo, si la Caja Costarricense de Seguro Social no existiera, la historia probablemente podría ser otra con el tema de la pandemia. Lo está viviendo Estados Unidos, a pesar de que es un país desarrollado. Estamos viendo la cantidad de muertos que tienen. Ellos no tienen, a pesar de ese país, de esa potencia mundial, no tienen
la Caja Costarricense como tal nuestra en el tema de salud allá, y a donde realmente le den una atención a todas las personas. Ahí el que puede pagar lo paga, y el que no, lamentablemente, por eso esa cantidad enorme de personas muriendo. Entonces, para los amigos que nos están escuchando, estemos enterados de los temas locales, pero también de los temas nacionales que nos afectan localmente, porque la Caja Costarricense está en nuestro cantón, está en nuestra provincia, en las provincias de nuestra querida Costa Rica, y tenemos que defenderla. Doña Carmen, y uno pues a veces se queda muy asombrado de estas decisiones y por lo menos comentarios que uno escucha, ¿verdad? De la gente nuestra, que es la que toma decisiones, y eso es lo más preocupante, ¿verdad? En esto yo creo que sí tenemos que estar alertas todo el país, que nuestro sistema de salud no vaya a ser vulnerado, y en esto tenemos que caer en una realidad. La privatización de un servicio como el de salud, esto definitivamente lo que viene es a engordar un negocio privado, ¿verdad? Y además de eso, viene a limitar a mucha y buena parte de nuestra población que no tiene las posibilidades de atender una cita médica privada. Esto yo creo que es el principal argumento de defensa que debemos de tener los costarricenses a esa gran institución que hoy ha mostrado que de otra forma estuviéramos en graves problemas con este tema de la pandemia. Don Juan, y como el tiempo se nos va, yo también quisiera tocar un punto, porque es algo por lo cual durante mi vida como educadora, cuando fui diputada y aún hoy, pues sigo trabajando y luchando y creyendo que es una opción, que es una alternativa, y que estamos en la semana y que mañana es el Día Nacional del Cooperativismo. Entonces, pues sí quería mencionarlo, que pues hay una ley donde se dice que el cuarto sábado de cada año del mes de abril se celebra el Día Nacional del Cooperativismo, y cuando hablamos de días nacionales o de días mundiales es para visibilizar el tema y decir, bueno, en este caso el cooperativismo, que es una opción real económica para beneficio de las familias. Y entonces, debido a eso, también quiero mencionarle que nosotros estamos motivando varios cursos a nivel cooperativo. Hace un mes realizamos varias personas del Cantón Central de Limón un curso de identidad cooperativa, todo a nivel virtual, y ahora estamos para mayo, para iniciar el 5 de mayo, otro curso virtual en formulación y evaluación de proyectos para que las personas que quieren algún emprendimiento o alguna cooperativa ante la crisis del COVID puedan tener alguna opción de la formulación en la realidad que tenemos ahora con el tema de los proyectos. Por eso, igualmente, si alguien quiere un poquito más de información, nosotros estamos dando algún apoyo en estos temas. En mi número, que no es privado, que es mi número personal, que lo tiene todo Limón, el 8428-9432, ahí me pueden enviar un mensajito y con mucho gusto podemos darle alguna información. Los cursos no los damos nosotros, pero estamos colaborando a nivel nacional con el tema cooperativo, por supuesto promoviéndolo aquí en el Cantón Central y en la provincia de Limón. Entonces, si alguno está interesado en llevar un curso virtual, básicamente que ahora estamos en las casas, por favor, y repito el número, 8428-9432, ahí me manda un mensajito que está interesado y ahí le explicamos en más detalle. Y bueno, no sé si José sigue en línea, porque sí, bueno, también me gustaría que él, pues ya como se nos acaba el tiempo, también vaya cerrando el programa, y agradecerle a usted, a don Juan, y a la audiencia que día a día los escucha a ustedes, y viernes a viernes también, que sabe que estamos nosotros teniendo nuestros comentarios, también están en sintonía. Bueno, que Diosito los cuide, los proteja. Debemos de acatar las medidas de higiene, de salud que nos están indicando para el bien nuestro y el de todos nuestros seres queridos y de todos los habitantes. Que Diosito los bendiga y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, doña Carmen, por estar con nosotros. Don José, ¿lo tenemos en línea todavía? Sí, señor, aquí estamos todavía. Para que nos despidamos, le doy el pase en este momento, don José. Muchas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. A partir del otro viernes ya estamos en el Consejo Municipal, estamos para servirles, cuenten con nuestro apoyo en todo momento, que les podamos ayudar y estén a nuestro alcance, estamos para servirle al pueblo. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho.
Muchas gracias, don José, por estar con nosotros, y bien lo dice usted, el próximo 1 de mayo, viernes, ya el Consejo electo va a estar ya iniciando funciones, y solamente le pedimos a Dios que les dé sabiduría a cada uno de ellos junto al señor alcalde para que sus acciones siempre vengan a procurar el desarrollo de nuestro cantón y de nuestra provincia. Bien, amigos, de esta forma estamos despidiendo un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber estado con nosotros. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta mañana sábado, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permiten. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. De lunes a sábado, su cita con nosotros a esta misma hora en Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Por su sintonía y participación.